No pasaremos la Navidad contigo. La voz de mi nuera salió por el altavoz y entonces, empezó a atacarme. Mírate. Eres vieja. Estás desconectada de la realidad. Solo con tenerte allí me arruinarías toda la velada. Después se rió. Una risita breve, desagradable y mezquina. De acuerdo, respondí. Y añadí una frase más antes de que pudiera regodearse. En ese caso, la Navidad queda cancelada. Del otro lado de la línea se oyó un sonido, mitad jadeo, mitad tropiezo. Casi pude oír cómo se le congelaba la sonrisa, porque todos los depósitos, contratos y proveedores de aquella fiesta los había pagado yo, y tenía un teléfono y 15 minutos. Me alegra muchísimo que sigas aquí conmigo. Bienvenido a Venganza Silenciosa con la tía May. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saber quién está sentado conmigo esta noche. Ten en cuenta que esta historia incluye algunos elementos ficticios añadidos con fines de entretenimiento y enseñanza. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia, pero la lección que contiene sí puedes llevártela contigo. La lista de Navidad llevaba 3 días sobre la encimera de mi cocina, 22 nombres, 4 aperitivos, 2 platos principales asados y una mesa de postres que me había llevado buena parte de noviembre planificar. Llevaba 16 años haciéndolo, organizando la Navidad de la familia Hawthorne en mi casa de Chameleya Drive, en Charlotte, cada diciembre desde que falleció mi esposo, Robert. 16 años planchando el mantel bueno, quedándome despierta hasta pasada la medianoche para que el roast beef quedara perfecto y asegurándome de que cada persona que cruzara mi puerta sintiera que pertenecía a algún lugar. Se suponía que este año iba a ser diferente. Taran había pedido organizarla y yo había aceptado, diciéndome a mí misma que estaba aliviada. Pero después me descubrí escribiendo el menú de todos modos. 22 nombres, todos los platos que preparaba mi madre. Como cuando sigues poniendo un cubierto de más en la mesa mucho después de que alguien se haya ido. Cogí el bolígrafo para añadir salsa de arándanos al final de la lista cuando sonó mi teléfono. El nombre de Taran apareció en la pantalla y algo se me tensó en el pecho. No era exactamente temor, sino ese cansancio tan particular que sientes cuando ya sabes lo que viene antes de que se pronuncie una sola palabra. Judith. La voz de Taran salió por el altavoz, afilada y deliberada, como si hubiera ensayado la frase inicial toda la mañana. Te llamo porque Declan y yo hemos tomado una decisión sobre la Navidad de este año. Dejé el bolígrafo con cuidado. De acuerdo, Taran. ¿Qué decisión habéis tomado? No vamos a celebrar la Navidad contigo. Dejó que aquello flotara durante exactamente un segundo antes de continuar, elevando la voz con una especie de seguridad quebradiza. Sinceramente, Judith, ya es hora de que aceptes que las cosas han cambiado. Van a venir invitados. Invitados de verdad, personas que realmente importan en esta ciudad, y no puedo tenerte arrastrando los pies por mi evento con el aspecto que tienes. Eres vieja. Estás desconectada de la realidad. Y, francamente, se rió, un sonido breve y desagradable. Arruinarías el ambiente con solo presentarte. Apoyé la mano sobre el granito frío de la isla de la cocina. Durante los últimos 2 años me había repetido que Taran era difícil, que era joven, que no quería decir ni la mitad de las cosas que salían de su boca. Allí, de pie en mi propia cocina, dentro de la casa que había pagado yo sola, escuchando a mi nuera describirme como si yo fuera algo de lo que avergonzarse, sentí que algo se rompía limpiamente y en silencio dentro de mi pecho. No era rabia. Era algo más frío y mucho más permanente que la rabia. ¿Eso es todo?, pregunté. Taran titubeó. Esperaba lágrimas. Quizás súplicas. Alguna versión de mí esforzándose por resultar aceptable. Solo creo que es mejor para todos y tú. De acuerdo, dije antes de que pudiera disfrutarlo. En ese caso, la Navidad queda cancelada. Del otro extremo de la línea llegó un sonido, mitad jadeo, mitad tropiezo. ¿Qué quieres decir? A ver, Judith, no he terminado. Te he oído a la primera. Cogí la lista de Navidad de la encimera. Tú has tomado tu decisión. Yo he tomado la mía. Adiós, Taran. Colgué antes de que pudiera terminar la siguiente frase. Durante un momento me quedé allí,
sosteniendo aquel papel con sus 22 nombres, su mesa de postres cuidadosamente planificada y la palabra arándanos escrita a medias en la parte inferior. El corazón me latía con fuerza. No voy a fingir que no. Tener 65 años no impide que duela que alguien que vive dentro de una vida que tú ayudaste a construir te diga que no eres bienvenida. Pero debajo del dolor se movía algo más. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Doblé la lista por la mitad. Después fui hasta la mesa del comedor, abrí el portátil y busqué mis contactos. La empresa de catering fue la primera. Contestaron al segundo tono. Buenas tardes, le atiende Harvest Table Catering. ¿En qué puedo ayudarla? Hola. Mantuve la voz serena, con el mismo tono que habría usado para pedir comida a domicilio un martes. Soy Judith Hawthorne. Tengo una reserva para una cena de Nochebuena para 30 invitados el día 24. Necesito cancelar el pedido completo. Hubo una breve pausa. Por supuesto, señora Hawthorne. Debo informarle de que puede aplicarse un cargo por cancelación tardía debido a... No hay ningún problema, dije. Tramiten lo que sea necesario por mi parte. No preguntó por qué. La gente rara vez lo hace cuando hablas con seguridad. Así funcionaba todo, y quiero dejarlo claro porque es importante. Taran lo elegía todo: el menú, las flores, la mantelería y la lista de invitados. Pero todos los proveedores de esta ciudad exigen una firma y una tarjeta registrada antes de reservar la Nochebuena. Y a Taran le habían rechazado la tarjeta 2 veces en noviembre. Así que los contratos quedaron a mi nombre. Los depósitos salieron de mi cuenta corriente. Ella elegía y yo pagaba. Ese había sido el acuerdo durante 2 años. Y hasta aquella tarde, yo no había pronunciado ni una sola vez la palabra no. Colgué y llamé directamente al siguiente número, la empresa de alquiler de mantelería y vajilla. Después, a la florista, una mujer llamada Peggy que había pasado 40 minutos al teléfono conmigo en octubre hablando de la altura de los centros de mesa. Sentí un pequeño remordimiento al cancelar el encargo de Peggy. Era una persona encantadora que no tenía nada que ver con aquello. Pero el contrato estaba a mi nombre. El depósito había salido de mi cuenta, y cada arreglo de aquel pedido había sido elegido por Taran para impresionar a gente a la que yo ni siquiera conocía. La pastelería fue la última. 4 docenas de galletas de azúcar decoradas con forma de copo de nieve y un tronco de Navidad de 3 pisos que Taran había descrito, sin rastro de ironía, como la pieza central de toda la velada. Necesito cancelar el pedido de Nochebuena a nombre de Hawthorne, le dije al joven que contestó. Oh, sí, señora. Lo tengo aquí. ¿Está segura? Completamente segura, cariño. Gracias. 15 minutos. Eso fue todo lo que necesité para desmontar una fiesta pensada para 30 personas, una fiesta a la que nunca se me permitiría asistir. Dejé el teléfono y abrí la aplicación del banco. La tarjeta adicional que le había dado a Declan 3 años antes para emergencias domésticas había estado teniendo últimamente bastante actividad que no tenía nada que ver con emergencias. Vino importado, el depósito de un decorador y 2 cargos de una boutique del centro comercial South Park que estaba bastante segura de que no correspondían a compras de alimentos. Como titular principal, tenía pleno derecho legal a cancelar aquella tarjeta en cualquier momento y sin previo aviso. Entré en la gestión de tarjetas. Seleccioné la adicional y la marqué como perdida. Tardé 11 segundos. También quiero mencionar algo sobre mi teléfono, porque más adelante será importante. La primavera anterior había tenido una disputa con un contratista que hizo un trabajo desastroso en mi porche trasero y después negó haber dicho lo que había dicho. Tras aquel problema, mi vecina Ellen, una asistente jurídica jubilada, me explicó cómo activar la grabación automática de llamadas en mi teléfono. Carolina del Norte es un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que basta con que una de las personas de la llamada sepa que está siendo grabada. Como yo siempre era esa persona, desde entonces cada llamada entrante se había guardado silenciosamente en una carpeta. Llevaba meses sin pensar en ella. Ahora sí pensé. Cerré la aplicación del banco, fui hasta la cocina y puse agua a hervir. Tenía las manos firmes. Sentía el pecho como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sellada durante años.
Entraba aire frío, afilado, limpio y necesario. Desde la ventana de la cocina ya podía oír la voz de Taran atravesando el patio, aguda y desesperada, diciendo algo sobre un servicio de catering y una tarjeta que no funcionaba. Bajé el fuego y fui a llamar a Mallerie. Contestó antes de que terminara el segundo tono. Mamá. Tenía la voz tensa y cortante. Ya había visto los mensajes de Declan. Se notaba. Háblame. ¿Qué ha pasado? Así que se lo conté todo. La voz de Taran, las palabras que había elegido y la forma concreta en que se rió al final, como si estuviera despidiendo a alguien que trabajaba para ella. Mantuve la voz estable mientras lo contaba, pero me dolía la garganta de una manera que no esperaba. Hay una diferencia entre saber algo y oírlo en voz alta dentro de tu propia cocina, dicho por alguien que comparte tu apellido. ¿Te llamó vieja?, dijo Mallerie, sin formularlo como una pregunta. Sí. Y desconectada de la realidad. También. Hubo un instante de silencio. Después Mallerie soltó el aire bruscamente, como hacía desde los 7 años cuando intentaba con todas sus fuerzas no llorar de pura rabia. De acuerdo, dijo. Ya estoy en la autopista 77. Llegaré en 40 minutos. No hagas nada más hasta que llegue. Ya he cancelado a los proveedores y bloqueado la tarjeta. Hubo una pausa, y pude oír cómo se abría paso una sonrisa incluso a través del teléfono. Esa es mi madre. Llevaré vino. Colgué y salí al porche trasero. El aire de diciembre me golpeó como agua fría. Afilado, honesto y esclarecedor. Me rodeé con los brazos y contemplé el jardín que había cuidado sola durante 16 años. Los rosales que Robert plantó la primavera antes de enfermar estaban desnudos, apenas unas ramas oscuras y finas contra el cielo pálido. Había estado a punto de arrancarlos 2 veces. Siempre había algo que me detenía. 32 años de matrimonio y después 16 años intentando averiguar quién eres cuando la persona que mejor te conocía ya no está. Me había volcado en aquella familia, en el futuro de Declan, en las fiestas, las cenas y el hecho de estar siempre presente. 2 años antes, cuando la pequeña casa de ladrillo de al lado quedó disponible para alquilar, fui yo quien se lo contó a Declan. Incluso fui con él a conocer al administrador de la propiedad. No firmé nada. Robert me había enseñado 30 años atrás que nunca debía poner mi nombre en el techo de otra persona. Pero les dije que mi hijo era de fiar y eso bastó. Creí que le estaba dando a mi hijo un aterrizaje suave cerca de casa. Lo que en realidad hice fue darle a su nueva esposa un asiento en primera fila frente a todo lo que yo poseía. Cuando Declan llevó a Taran a casa por primera vez, de verdad había intentado hacerle sitio. Le había cedido las riendas de la planificación navideña cuando me lo pidió. Acepté el menú del servicio de catering cuando dijo que mi cocina era demasiado casera para los invitados a los que quería impresionar. Sonreí cuando cambió de sitio los muebles del comedor sin pedirme permiso y dijo que estaba mejorando la distribución. Me había dicho a mí misma que aquello era generosidad. Pero allí, de pie en el frío, con las palabras de Taran todavía resonando en mis oídos, por fin pude llamarlo por su verdadero nombre: miedo. Simple y llanamente. Había tenido miedo de que, si me oponía, perdería a Declan por completo, así que me fui haciendo cada vez más pequeña, poco a poco, hasta terminar financiando una fiesta en la que no era bienvenida. Los rosales crujieron suavemente con el viento. De acuerdo, Robert, dije en voz baja, a nadie y a él al mismo tiempo. Creo que ya ha sido suficiente. Volví dentro, saqué mi olla de hierro fundido más grande y empecé a dorar mantequilla para la salsa de nata. Si Mallerie iba a conducir 40 minutos para venir, lo mínimo que podía hacer era tener algo caliente en el fuego cuando llegara. Y si el olor de una auténtica cena de Navidad cruzaba el jardín hasta donde Taran estaba gritando al teléfono, no era algo que fuera a quitarme el sueño. Mallerie entró por la puerta principal como siempre, sin llamar, sin titubear, como si todavía viviera allí y siempre fuera a hacerlo. Dejó su bolsa de viaje en el pasillo, fue directamente a la cocina y me rodeó con ambos brazos por detrás mientras yo estaba junto a los fogones. Se quedó abrazándome mucho rato, con la barbilla apoyada en mi hombro, respirando con fuerza por la nariz, como hace cuando está furiosa y trata de no demostrarlo. Sentí que exhalaba lentamente contra mi cuello,
El aliento de alguien que había pasado 40 minutos en una autopista esforzándose por mantener la calma. Huele de maravilla, dijo al fin. Salsa de nata, y tengo un pollo en el horno. Me soltó, dio un paso atrás, se quitó el abrigo y lo dejó sobre una silla. Tenía los ojos enrojecidos. Había estado llorando en el coche, comprendí, aunque nunca lo admitiría. Mi hija siempre había procesado el dolor en privado y la ira en público. Sacó de la bolsa una botella de Pinot Noir y la dejó sobre la encimera con un golpe firme. De acuerdo. Descorchó el vino con la eficacia de alguien que había tomado una decisión. Cuéntamelo todo otra vez desde el principio. Quiero saber cada palabra que dijo. Así que se lo conté de nuevo. Esta vez no mantuve la voz tan firme. Me ardieron los ojos cuando llegué a la parte en la que Taran se había reído, aquel sonido breve y despectivo, como si yo fuera un inconveniente que había que eliminar de la agenda. Mallerie permanecía al otro lado de la isla, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Cuando terminé, apretó tanto los labios que se le pusieron blancos. Dijo que arruinarías el ambiente, repitió Mallerie con una voz peligrosamente suave. Solo por presentarte. Esas fueron sus palabras. A tu cara, por teléfono, mientras gastaba tu dinero. Mallerie cogió su copa, bebió un largo trago y volvió a dejarla. Mamá, necesito que entiendas algo. Esto no fue un impulso. La gente no dice cosas así por accidente. Tenía razón. Lo supe al oírlo y lo sabía ahora. Hay algo más, dije. Bajé el fuego y me apoyé en la encimera. Hace unos 6 meses, Taran se ofreció a ayudarme a resolver un error de facturación con la compañía eléctrica. Le di mi número de cuenta y los datos de acceso para que pudiera llamar en mi nombre. Hice una pausa. En aquel momento no le di importancia. Los ojos de Mallerie se afilaron de inmediato. ¿Crees que los conservó? Creo que sería ingenuo suponer que no. Mallerie dejó la copa y sacó el teléfono. Entonces esta misma noche cerramos todas las cuentas a las que pudiera acceder, antes de que se le ocurra usarlas. Ya estaba abriendo las notas y escribiendo rápidamente. ¿A qué más tiene acceso? La tarjeta adicional ya está bloqueada. La cancelé esta tarde. Bien. Levantó la vista. Los proveedores quedaron todos cancelados 15 minutos después de que colgara. Por primera vez desde que había entrado por la puerta, Mallerie sonrió de verdad, ampliamente y con un punto feroz. Mamá. Alargó la mano por encima de la isla y me apretó la mía con fuerza. No tiene ni la menor idea de a quién llamó hoy, ¿verdad? Le devolví el apretón. Sentí que algo en mi pecho, anudado durante 2 años, empezaba a aflojarse. Ni remotamente, dije. Mallerie rellenó nuestras copas y después miró hacia la ventana que daba a la calle. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Mañana por la mañana cocinarás todo. Cada plato de esa lista, comida suficiente para los 22 nombres, e invitaremos a esta casa a todos los que merezca la pena invitar. Ya estaba sonriendo al decirlo. Asegurémonos de que todo el vecindario pueda oler exactamente lo que se están perdiendo. Me levanté antes de que saliera el sol. No era algo raro en mí. Había sido madrugadora desde que los niños eran pequeños, cuando el único momento de tranquilidad de la casa era la hora anterior a que alguien abriera los ojos. Pero aquella mañana concreta me desperté sin alarma, sin temor, sin esa ansiedad constante y leve que llevaba casi 2 años instalada detrás del esternón. Permanecí quieta un momento solo para notar su ausencia. Después me levanté y empecé a cocinar. A las 7 de la mañana, un pollo entero estaba en el horno con romero y limón bajo la piel. Una olla de estofado de ternera hervía lentamente en el fogón trasero, espesa con vino tinto y tubérculos. Estaba a mitad de preparar la masa para 2 tartas de manzana cuando Mallerie apareció en la puerta de la cocina en pijama, con el pelo suelto y los ojos todavía hinchados por la noche anterior. Mamá. Aspiró profundamente. Aquí huele a Navidad de verdad. Porque es Navidad de verdad, dije. Pásame la canela. Cruzó la cocina y abrió el armario de las especias sin que se lo pidiera, con la memoria muscular natural de una hija que había crecido en aquella cocina. Trabajamos una al lado de la otra sin necesidad de explicarlo.
Ella estiró la masa de la segunda tarta mientras yo daba forma a los bordes de la primera, y durante un rato los únicos sonidos fueron el ventilador del horno y la suave música gospel que había puesto en el altavoz del salón. Hacia las 9, Mayeri se secó las manos con un paño y cogió el teléfono. «Voy a escribir al tío Roy y a la tía Patrice», dijo. «Y a tu prima Denise y a los chicos Beaumont, porque sé de sobra que preferirían estar aquí antes que cerca del plano de mesas de Taran». «No hagas que parezca una evacuación», dije, aclarándome la garganta. «Voy a hacer que parezca exactamente lo que es». Ya estaba escribiendo. «Mamá va a celebrar una Navidad de verdad. Venid si queréis una cena de verdad». Levantó la vista. «Enviado». Las respuestas empezaron a llegar en menos de 4 minutos. Primero la tía Patrice, después Roy, luego 2 de los primos y después Roy otra vez. Todo en mayúsculas. Nadie hizo una sola pregunta sobre lo ocurrido, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber acerca de cómo se habían sentido aquellas veladas con Catherine desde el otro lado de la mesa. Habían asistido durante 16 años porque yo estaba allí. Este año les ofrecí otro lugar y lo aceptaron antes incluso de que el pollo saliera del horno. Al mediodía, el olor había hecho la mayor parte del trabajo por nosotras. Podía verlo suceder en tiempo real. Los vecinos reducían la velocidad al pasar por Chameleya Drive. Una mujer llegó incluso a detenerse y bajar la ventanilla antes de darse cuenta y continuar. Había dejado 2 tartas enfriándose en la barandilla del porche, como hacía mi madre, y el aire frío llevó el olor a canela y mantequilla hasta el final de la calle. Entonces llegó Darlene. La oía antes de verla. El clic agudo de unos tacones sobre el pavimento y una voz que se proyectaba como si la hubieran entrenado para llenar una habitación. Darlene Bishop era la madre de Taran, tenía 60 años y llevaba un arreglo personal impecable y constante, el tipo de mujer que usaba todas sus joyas para un almuerzo informal y esperaba que todos se fijaran. Había venido desde Pinehurst con 4 amigas, mujeres con abrigos de lana y peinados cuidados, todas aparentemente convencidas de que la fiesta de Navidad de Taran iba a ser el acontecimiento social de la temporada. Desde la ventana de la cocina vi cómo entraban una tras otra en la casa de Taran, al lado. 40 segundos después, el volumen de la casa vecina aumentó considerablemente. Mayeri apareció a mi lado y miró conmigo por la ventana. «¿Cuánto crees que tardarán en venir aquí?» Cogí la cuchara de madera y volví al estofado. «Unos 4 minutos», dije. Me equivoqué. Tardaron 3. Llamaron a la puerta con golpes fuertes, rápidos y profundamente impacientes. Abrí y allí estaba ella. Darlene Bishop vestida con toda su armadura navideña, un abrigo de lana color crema con cuello de piel, pendientes de diamantes reflejando la luz invernal y labios del color de un moratón reciente. Detrás, 4 mujeres con atuendos igualmente cuidados se colocaban sobre los escalones del porche como si posaran para una fotografía que nadie había pedido. «Judith». Darlene pronunció mi nombre como se diría el de un restaurante que te hubiera provocado una intoxicación. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Pasa para no quedarte al frío si quieres hablar», dije. Me aparté de la puerta, no exactamente a modo de invitación, sino como demostración de que no temía lo que hubiera traído consigo. Darlene entró sin darme las gracias. Sus amigas la siguieron, haciendo resonar los tacones sobre el suelo de madera, mientras sus ojos recorrían mi salón con la mirada evaluadora de mujeres que habían decidido de antemano no dejarse impresionar. «Mi hija tiene 30 invitados que llegarán dentro de 3 horas», dijo Darlene, plantándose en mitad del recibidor, «y no tiene comida, flores, personal ni una tarjeta de crédito útil después de tu pequeña rabieta». Su voz se quebró bajo la ira, el sonido de una mujer que había presumido de aquella fiesta ante sus 4 amigas durante todo el viaje desde Pinehurst. Anoche me dijo que todo estaba resuelto. Me juró que estaba resuelto. ¿Entiendes lo que le has hecho? Entiendo perfectamente lo que he hecho, respondí con amabilidad. He cancelado servicios contratados a mi nombre y financiados con mi dinero. Eso no es una rabieta, Darlene. Es contabilidad. Se le ensancharon las fosas nasales. Detrás de ella, una de las mujeres del abrigo de lana se removió incómoda. «Estás siendo vengativa y mezquina», dijo Darlene, elevando la voz. «Taran lleva meses trabajando en este evento.
Tiene relaciones reales en juego, relaciones profesionales y sociales, y estás dispuesta a destruirlo todo por ¿tus sentimientos? Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz con intención de herir. Déjame decirte algo, Judith. Tienes 65 años. Eres una viuda que vive sola en una casa demasiado grande para ti. Nadie va a venir a rescatarte. Lo mínimo que podrías hacer es ser útil para las personas que todavía se molestan en incluirte. La habitación quedó completamente en silencio. Oí la brusca inspiración de Mallory desde la puerta de la cocina, detrás de mí. Miré a Darlene durante un largo momento. Observé los pendientes de diamantes, el cabello cuidadosamente arreglado y las 4 amigas pendientes de lo que yo haría, y sentí algo que no esperaba. No ira ni dolor, sino una claridad casi serena. Aquella mujer acababa de ofrecerme la imagen más clara posible de para qué creían ella y su hija que yo servía. Darlene, dije, manteniendo la voz tan cálida y serena como si le ofreciera una taza de café. Pasé 16 años asegurándome de que cada persona que cruzara esa puerta sintiera que pertenecía a algún lugar. Cociné. Planifiqué. Pagué. Y lo hice porque amaba a esta familia. Hice una pausa. Ayer tu hija me llamó para decirme que era demasiado vieja y estaba demasiado desconectada de la realidad para asistir a la cena de Navidad de mi propia familia. Así que tomé una decisión empresarial. Señalé la puerta. La contabilidad está cerrada. Puedes buscar otro patrocinador. Darlene abrió la boca. Además, me gustaría recuperar mi recibidor, añadí. Tengo tartas enfriándose y familia a punto de llegar. Detrás de Darlene, la mujer del abrigo gris le tocó el brazo a su amiga y dijo muy bajo: quizá deberíamos irnos, Darlene. La mandíbula de Darlene se movió en silencio durante un momento, mientras la furia y la humillación luchaban por controlar su rostro. Después giró sobre los tacones y salió. Sus amigas la siguieron, caminando ahora más deprisa y sin que ninguna se atreviera a mirarme a los ojos. Cerré la puerta. Desde la cocina, Mallory soltó un suspiro largo y profundo. Mamá, dijo con la voz espesa. Ha sido magnífico. Cogí la cuchara de madera que había dejado sobre la encimera. Hay que remover el estofado, dije. Los primeros en atravesar la puerta fueron el tío Roy y la tía Patrice. Roy entró sacudiéndose el frío de las botas, desenvolviéndose una bufanda del color de las agujas de pino, con su vozarrón llenando el recibidor antes incluso de haber cruzado del todo el umbral. Judith Mary Hawthorne, anunció. Sea lo que tienes en ese horno. Quiero 3 raciones y las quiero ahora mismo. Me reí de verdad, con esa clase de risa que nace en el pecho y te sorprende. Entra y siéntate, Roy. Patrice me abrazó durante mucho tiempo, apretando su mejilla fría contra la mía. Mallory nos ha contado toda la historia, dijo en voz baja, apartándose para mirarme con unos ojos brillantes y un poco feroces. Hiciste exactamente lo correcto. No permitas que nadie te diga lo contrario. Se me cerró la garganta. Le apreté las manos y ni siquiera intenté responder. Después siguieron llegando. Mi prima Denise con una fuente de macarrones que juraba haber preparado a última hora. Los chicos Beaumont con sus propios hijos adolescentes. Dana, la amiga de la Universidad de Mallory, que no tenía dónde ir durante las fiestas. La señora Carmichael, que vivía 2 casas más abajo y a la que llevaba 7 años dando de cenar en Navidad desde que su hijo se mudó a Phoenix. A las 6 de la tarde, la mesa del comedor estaba llena. Tenía puestas las 2 extensiones, todas las sillas ocupadas y 2 sillas plegables que habíamos subido del sótano. No había asientos asignados. Nadie tenía una tarjeta con el menú impreso. Los centros de mesa eran 3 tarros de cristal con ramas de acebo que Mallory había cortado del jardín, y el mantel tenía en un extremo una pequeña marca de quemadura con forma de plancha que llevaba 4 años queriendo sustituir. Fue la mejor mesa de Nochebuena que había preparado en mucho tiempo. Desde la casa de al lado llegaban sonidos muy distintos. Una voz que reconocí como la de Taran subía y bajaba en estallidos agudos e irregulares, y se oyó algo que quizá fuera un portazo. Después, la voz baja de Declan intentando calmar las cosas como siempre, con aquel tono particular de mediador agotado que llevaba 2 años oyendo en mi hijo.
Roy se inclinó hacia mí mientras Patrice pasaba la cesta del pan. Parece que los vecinos están pasando una mala noche, dijo con la neutralidad cuidadosa de un hombre que elegía muy bien sus palabras. Eso parece, admití. Sostuvo mi mirada y después me apretó el antebrazo una vez, con fuerza. Estoy orgulloso de ti, Judy, dijo, antes de volver directamente a sus patatas. Fue Mallory quien vio primero a Declan. Me tocó ligeramente el brazo al pasar detrás de mi silla y se inclinó para susurrarme al oído. Mamá, está en el jardín lateral. No me giré de inmediato. Bebí un sorbo de vino, dejé la copa y escuché a Roy contar una historia sobre una desastrosa salida de pesca que hacía reír a toda la mesa. Me permití permanecer un momento más dentro de aquella calidez. Después aparté la silla y fui hasta la ventana. Declan estaba de pie en la estrecha franja de jardín entre nuestras dos casas, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y el aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. No miraba la casa de Taran. Miraba la mía, las ventanas iluminadas y las sombras de la gente moviéndose detrás del cristal. Incluso desde allí, su rostro parecía el de un hombre que permanecía fuera, en el frío, comprendiendo por primera vez que había elegido estar allí. No fui enseguida a la puerta. Primero regresé a la mesa, rellené la copa de Roy, me reí al final de un chiste que solo había oído a medias y dejé pasar unos minutos más. No por crueldad. Quiero que eso quede claro. Pero llevaba 2 años apresurándome a arreglarlo todo en cuanto Declan mostraba el menor signo de incomodidad. Se había acabado lo de apresurarme. Llevaba allí fuera casi 20 minutos. Lo sé porque Mallory lo comprobó. Un hombre adulto de pie en el frío entre dos casas, incapaz de entrar en ninguna. Era la imagen más clara que nadie había pintado jamás de los últimos 2 años de mi hijo. Cuando por fin abrí la puerta principal, estaba en el porche con el abrigo todavía desabrochado, el pelo oscuro despeinado y los ojos cargados con el cansancio particular de un hombre que llevaba tantas horas gestionando las emociones de otra persona que había olvidado tener las suyas propias. Mamá. La voz se le quebró ligeramente al pronunciar la palabra. Se me retorció el corazón. Siempre lo haría. Era simplemente el precio de ser la madre de alguien. Pero mantuve el rostro tranquilo y la voz serena. Declan. Se pasó una mano por el pelo y miró hacia algún punto por encima de mi hombro izquierdo. Taran está muy alterada. Los invitados que todavía siguen allí. Está intentando improvisar algo. Y es que no hay comida, mamá. Nada. Tragó saliva. Quería que te preguntara si podíamos pedirte el pollo y quizá la vajilla buena. La de cerámica con el borde azul que guardas en la vitrina. Aquellos platos de cerámica con borde azul habían pertenecido a mi madre. Yo había cenado en ellos durante la Navidad cuando era niña. Había servido a los padres de Robert en aquellos platos el primer día de Acción de Gracias después de casarnos. Los había envuelto cuidadosamente en papel de periódico cuando nos mudamos a Chameleya Drive 30 años atrás. No, dije. Declan parpadeó. Esperaba una negociación. Se notaba. Alguna versión de mí suspirando y cediendo, como siempre. Mamá, es solo, para esta noche. Te lo devolveríamos todo mañana. Te lo juro. Solo necesitamos. Declan. Mantuve la voz baja, pero no la suavicé. Ayer tu esposa me llamó y me dijo que era demasiado vieja y estaba demasiado desconectada de la realidad para asistir a la cena de Navidad de mi propia familia. No voy a prestarle la vajilla de mi madre para servir a los invitados que invitó en mi lugar. Detrás de mí oí el suave clic de la cámara del teléfono de Mallory. La mandíbula de Declan se tensó. Mallory, no. Ya está enviado, dijo ella con amabilidad desde algún punto a mi derecha. Al grupo familiar, con un pequeño comentario. He sido discreta. El rostro de Declan perdió el color. Su teléfono vibró una vez en el bolsillo del abrigo, luego 2, y después empezó a vibrar de forma continua, señal de que las respuestas estaban llegando rápidamente. Lo sacó, miró la pantalla y cerró los ojos un instante, como un hombre que recibe un golpe físico. Lo siento, dijo. Y le creí, aunque todavía no era suficiente. No aún. Pero la semilla estaba allí,
En algún lugar bajo la vergüenza y el desastre que había creado. Vuelve a tu casa, cariño, dije. Hablaremos cuando todo esté más tranquilo. Cerré la puerta con suavidad. Desde el comedor, la voz de Roy se alzó sobre las demás. ¿Quién quiere tarta? Toda la mesa respondió a la vez. Antes de contaros qué hice con aquella grabación, la que llevaba todo el tiempo guardada silenciosamente en mi teléfono, hacedme un pequeño favor. Escribid el número 9 en los comentarios para que sepa que seguís aquí sentados conmigo. Y una observación amable. La historia que viene a continuación contiene algunos elementos ficticios y quizá no se desarrolló exactamente de esta manera. Si no es lo que habéis venido a escuchar, podéis marcharos ahora mismo. Sin resentimientos. El último invitado se marchó poco después de las 10. Roy me abrazó en la puerta durante mucho tiempo, como hacía cuando atravesaba lo peor del duelo tras la muerte de Robert. No dijo nada elaborado. Se limitó a abrazarme, darme 2 palmadas en la espalda y decir, «Buena Navidad, Judy». Eso bastó. Mayeri y yo limpiamos juntas, moviéndonos alrededor de la otra con el ritmo natural de 2 personas que han compartido una cocina toda la vida. Yo lavaba y ella secaba. Hablamos de cosas pequeñas. De si la tarta de manzana necesitaba más nuez moscada, de si la señora Carmichael parecía más delgada que el año anterior y de si la historia de pesca de Roy se alargaba cada vez que la contaba. La conversación cálida y tranquila de personas que no necesitan representar ningún papel la una para la otra. Eran las 10 cuando Mayeri cogió el teléfono de la encimera y se quedó completamente quieta. «Mamá», dijo. Su voz había cambiado. «Ven a ver esto». Me sequé las manos y crucé la cocina. Giró la pantalla hacia mí. Taran había publicado un vídeo. Estaba sentada en lo que parecía ser su dormitorio, con el pelo artísticamente suelto y los ojos rojos de una manera que sugería un llanto auténtico o una imitación muy ensayada. El texto decía, lidiando con una suegra tóxica que intentó arruinarnos la Navidad. Tengo el corazón destrozado. El vídeo ya tenía varios cientos de reproducciones. Los comentarios estaban divididos. Algunos eran comprensivos, otros escépticos y varios lo bastante incisivos como para hacerme pensar que la gente ya percibía que algo no cuadraba. Vi el vídeo entero con los brazos cruzados y la mandíbula cada vez más tensa. Taran habló de sentirse atacada, de lo mucho que había trabajado para las fiestas y de una suegra incapaz de soportar verla triunfar. Lloró 2 veces con gracia, de una manera que parecía ensayada. Cuando terminó, dejé el teléfono sobre la encimera. «Es buena», dije. Mayeri me miró fijamente. «Mamá. De verdad es buena haciendo eso. Quiero reconocerlo». Cogí el paño de cocina, lo doblé una vez y lo dejé sobre el asa del horno. «Ve a buscar mi teléfono al cargador del dormitorio. Abre la carpeta de grabaciones. Busca la llamada entrante de ayer. Será la más larga». Mayeri lo entendió inmediatamente. Volvió en 45 segundos, con el teléfono en la mano y la grabación ya abierta. La voz de Taran salió del pequeño altavoz, fina y afilada. «No puedo tenerte arrastrando los pies por mi evento con el aspecto que tienes. Eres vieja. Estás desconectada de la realidad». Detuve la reproducción. «Públicalo», dije. Como comentario directamente debajo de su vídeo. Mayeri titubeó con el pulgar sobre la pantalla. ¿Podemos hacer esto legalmente? Ellen me explicó cómo funcionaba en primavera. Respondí. En este estado, una llamada en la que yo participo puedo grabarla y conservarla. Y Taran acababa de publicar su propia versión de aquella misma conversación ante todo Internet. Una vez que ella la hizo pública, corregir los hechos con sus propias palabras no es revelar un secreto. Es responder. Los dedos de Mayeri ya se movían. Escribió una sola línea para acompañar el audio. Antes de las lágrimas, un recordatorio de cómo empezó realmente esta tarde. Después pulsó publicar. Vimos cómo el comentario aparecía debajo del vídeo de Taran. Durante unos 90 segundos no ocurrió nada. Después llegó la primera respuesta. Luego 4 más. Y después las notificaciones empezaron a llegar más deprisa de lo que cualquiera de las dos podía leer. Era el sonido de algo que se vuelca,
primero despacio y después de golpe. Apagué la pantalla y devolví el teléfono a Mallory. A la cama, dije. Mañana tenemos un día completo. Dormí mejor que en meses. Sin sueños que pudiera recordar. Sin quedarme despierta a las 2 de la madrugada repasando conversaciones, reformulando cosas que había dicho o ensayando las que desearía haber dicho de otra manera. Solo un sueño limpio e ininterrumpido hasta que la luz invernal entró por las cortinas a las 7 y desperté sintiéndome, por primera vez en muchísimo tiempo, como yo misma. Estaba junto a los fogones preparando avena cuando comenzaron los golpes. No era una llamada educada ni el toque tímido de alguien que no estaba seguro de ser bienvenido. Era el golpe de alguien que ya había decidido que se le debía una respuesta. Fuerte y rápido, de esos que hacen vibrar el marco. Bajé el fuego y fui a abrir. Declan parecía no haber dormido nada. Tenía los ojos rojos, hinchados y rodeados de ojeras, la mandíbula cubierta por 2 días de barba y el abrigo mal puesto, como si se hubiera vestido a oscuras y no se hubiera molestado en arreglarlo. Detrás de él, el cielo era pálido, frío y completamente indiferente a lo que estuviera sintiendo. Mamá. Tenía la voz ronca. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ese audio está por todas partes. Taran está destrozada. Completamente destrozada, mamá. No ha parado de llorar desde medianoche. Apoyó una mano contra el marco para sostenerse. Tienes que publicar algo. Una rectificación, una disculpa, algo que diga que lo sacaste de contexto, que no quería decirlo como sonó. Dijo que yo era vieja, que estaba desconectada de la realidad y que mi presencia arruinaría su fiesta. ¿Qué contexto podría mejorar eso, Declan? La mandíbula se le tensó. Estaba estresada. Dice cosas cuando está estresada. Tú lo sabes. Sí, lo sé, dije. Llevo 2 años sabiéndolo. Y he guardado silencio durante 2 años. Miré a mi hijo, de verdad lo miré, vi el agotamiento, el miedo y al niño que había criado bajo todo aquello. No voy a publicar una rectificación. No hay nada que rectificar. La voz de Declan se quebró. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Es mi esposa, mamá. No puedo simplemente. Hay unas cosas en el pasillo, dije. Parpadeó. ¿Qué? Me aparté y abrí más la puerta. Junto a la pared del pasillo había 3 cajas perfectamente apiladas que había preparado la tarde anterior mientras la tarta estaba en el horno. Sus antiguos trofeos de atletismo del instituto. Una caja con ropa de invierno que había dejado en mi habitación de invitados. El reloj de su padre, que yo había guardado desde la muerte de Robert y que pertenecía a Declan, independientemente de todo lo demás. Son tuyas, dije. Llevaba tiempo queriendo dártelas. Declan miró las cajas. Algo atravesó su rostro. No ira. Algo peor que la ira. Reconocimiento. Entendía lo que significaban. Una madre que guarda la infancia de su hijo en cajas y las deja junto a la puerta no lo está castigando. Ha terminado de esperar a que elija. Mamá. Feliz Navidad, cariño, dije en voz baja. Vuelve a casa. Cerré la puerta. Permanecí un momento en el pasillo, apoyada de espaldas contra la madera, con los ojos ardiendo de una manera que me negué a permitir que se convirtiera en algo más. Después me enderecé, volví a la cocina y subí el fuego. Había que remover la avena. Al mediodía del día de Navidad, la casa estaba silenciosa de la manera que más me gustaba. Mallory había ido a buscar a la señora Carmichael para tomar un café a última hora de la mañana. A la anciana le dolía la espalda y no quería conducir. Las envié con un recipiente de tarta de manzana sobrante y les dije que no regresaran deprisa por mi culpa. Quería 1 hora para mí, y la mejor manera de conseguirla era dar a los demás un lugar donde estar. Me puse el abrigo y caminé hasta el final de Chameleya Drive. No buscaba nada. Simplemente necesitaba aire. Esa clase concreta de energía inquieta que se acumula cuando llevas demasiado tiempo dentro de tu propia cabeza y cuya única cura es sentir el pavimento frío bajo los pies y el cielo sobre ti. Caminé hasta la esquina, giré a la izquierda por Hawthorne Glen Road y ya regresaba cuando oí la voz de Taran.
Estaba en el estrecho camino de entrada de la casa de unos vecinos que vivían 2 puertas más abajo, los Preston, a quienes solo conocía lo suficiente para saludarlos con la mano. Los Preston organizaban una jornada de puertas abiertas cada tarde de Navidad, de esas en las que la gente entra y sale con platos de cartón. Y estaba claro que Taran había ido en busca de un público que aún no hubiera oído la grabación. Con ella había 2 mujeres a las que no conocía, ambas vestidas con el cuidado propio de quien intenta fingir que no acaba de sobrevivir a un desastre. La propia Taran estaba compuesta de una manera quebradiza, como alguien que había llorado casi toda la noche y después se había aplicado corrector con determinación. Sostenía un bolso. Era un gran bolso estructurado de piel color coñac, de los que se exhiben en vitrinas dentro de tiendas que no ponen precios a nada. Lo giraba ligeramente entre las manos mientras hablaba, como hacen las personas cuando quieren que te fijes en algo sin parecer que te lo están pidiendo. Lo encontré la semana pasada, decía con esa alegría forzada y brillante. Llevaba meses ahorrando. Me pareció el regalo perfecto de Navidad para mi madre. Evidentemente, se merece algo bonito. Dejé de caminar. Estaba quizá a unos 4,5 metros de distancia, lo bastante cerca para que nadie tuviera que esforzarse en oírme. Es un bolso precioso, dije. Las 3 mujeres se volvieron. La expresión controlada de Taran vaciló un instante, como una grieta atravesando el yeso, antes de recomponerse. Judith, dijo con cuidado. No te había visto. Solo estaba paseando. Sonreí amablemente a las 2 mujeres, que observaban con la atención insegura de quienes sospechan que han entrado en mitad de algo. Reconozco el bolso. Es el modelo Hartwell grande y estructurado en color coñac. Una elección preciosa. Incliné un poco la cabeza. El extracto de diciembre me llegó esta mañana. $3,200 cargados el día 19, 4 días antes de que cerrara la tarjeta. Así que el pago se procesó sin problemas. Una de las mujeres soltó un pequeño sonido. Taran levantó la barbilla. Eso no es. Tengo el extracto detallado en casa por si hay alguna confusión, dije con amabilidad. Feliz Navidad, señoras. Me di la vuelta y regresé calle arriba. Tenía las manos perfectamente firmes. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta, pero mantuve el paso, los hombros rectos y los ojos sobre los árboles desnudos que bordeaban Chameleya Drive. Detrás de mí no oí nada, lo que me lo dijo todo. La tarde anterior había hecho una llamada mientras Mayerie veía la televisión en el salón y yo estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de manzanilla y los documentos de propiedad de un todocamino gris plateado que llevaba 3 años registrado a mi nombre. Quiero dejar algo claro porque es importante. Yo había comprado aquel vehículo al contado. Mi nombre aparecía en el título, lo había pagado con mi dinero y abonaba el seguro todos los meses sin falta y sin que nadie me reembolsara nada. Cuando Declan y Taran se mudaron a la casa de al lado y dijeron que necesitaban algo fiable, les había ofrecido usarlo sin condiciones ni documentos porque él era mi hijo y eso era lo que yo hacía. Lo que no había hecho era transferir el título. Lo que no había hecho era firmar una cesión. El vehículo era legal y completamente mío, y según la legislación de Carolina del Norte tenía pleno derecho a organizar su devolución. El servicio de recuperación me explicó el procedimiento con claridad. En Carolina del Norte, un vehículo prestado sin acuerdo escrito se considera jurídicamente un préstamo revocable a voluntad. Podía ponerle fin cuando quisiera, siempre que avisara primero. Así que, a las 8 de aquella tarde, envié a Declan un mensaje breve e inequívoco. Doy por terminado el préstamo del todocamino. Un servicio de recuperación lo recogerá mañana por la mañana junto al bordillo. Por favor, déjalo esta noche en la calle. Después envié a la empresa de remolque una copia del título libre de cargas, mi permiso de conducir y una autorización firmada. El título no tenía ningún gravamen y nunca se había transferido. El coche era simplemente mío, y ahora regresaba a casa. La grúa llegó a las 7:45 de la mañana. Yo estaba en el porche trasero con mi café cuando la oí, el profundo rugido del motor diésel y el sonido mecánico característico del elevador al accionarse. No fui inmediatamente a la parte delantera. Terminé mi café.
Escuché a un cardenal moverse por el acebo helado de la esquina del jardín. El todocamino estaba junto al bordillo, donde Declan lo había dejado la noche anterior, en algún momento después de medianoche. Nunca respondió a mi mensaje. Simplemente hizo lo que le pedí en silencio y volvió dentro. Y, por cómo transcurrió la mañana, no creo que le contara a su esposa una sola palabra sobre el motivo. Entonces oí a Taran. ¿Qué está haciendo? Pare. Pare ahora mismo. Ese coche es nuestro. No puede. Su voz llegó desde el lateral de la casa, aguda y rota, la voz de alguien que no había dormido y ya no era capaz de modularla. Dejé la taza y caminé hasta la esquina del porche, desde donde podía ver la parte delantera. Taran estaba en el camino de entrada con un grueso albornoz, botas y el pelo suelto y desordenado, extendiendo ambos brazos hacia el conductor con la energía desesperada de alguien que intenta detener un vehículo que no va a parar. El conductor, un hombre grande y sereno con una chaqueta verde, terminaba su trabajo con la tranquilidad profesional de quien lo había hecho muchas veces y cobraba por no dejarse afectar por la parte emocional. Señora, dijo sin brusquedad, el vehículo pertenece a la propietaria registrada. Tengo aquí la autorización. Ella no puede hacer esto. Sí puede, respondió sencillamente. Ya lo ha hecho. Me quedé en el porche. Taran se giró y me vio allí, con el café en la mano, observando. «Has llamado a una grúa en Navidad», gritó. La voz se le partió. «En Navidad, Judith. ¿Qué te pasa?» «Hoy es 26», dije. «Y el coche es mío. No tenemos a dónde ir. No tenemos comida ni coche. Declan lleva 2 días durmiendo en el sofá. Has destruido nuestras vidas y estás ahí como si no fuera nada». «No», dije. Dejé que sus palabras me golpearan. «Estoy aquí como si fuera mío. El coche, este porche, esta casa, todo. Mío». Cogí la taza. «Podéis pedir un servicio de transporte. Hay buena cobertura en este barrio». Taran abrió la boca. Le temblaban las manos, no de rabia, comprendí, sino de algo más parecido al miedo verdadero. El suelo llevaba 3 días moviéndose bajo sus pies y solo entonces estaba notando cuánto había cambiado. «Estoy embarazada», dijo. Las palabras salieron deprisa y sin aire, como si las hubiera estado reteniendo y al fin las hubiera soltado de golpe. Alzó la barbilla, observando mi cara en busca de la reacción que necesitaba. Y aquí está el detalle. Un mes antes, durante la cena de Acción de Gracias en mi propio comedor, Taran había rechazado un trozo de tarta y anunciado delante de todos que ella y Declan no pensaban tener hijos al menos durante otros 5 años. Lo dijo 2 veces y en voz alta, como hace la gente cuando quiere que sus palabras se recuerden. Ahora estaba allí, en albornoz y con los pies desnudos, mientras una grúa se alejaba del bordillo, y de pronto había un bebé. La miré durante un largo momento. El cardenal volvió a cantar entre el acebo detrás de mí. «¡Qué maravilla!», dije. «Llamaré a Ellen y a algunas mujeres del vecindario. Querrán venir a ayudar». Ellen llegó primero, 20 minutos después de mi llamada, con una fuente cubierta de papel de aluminio que le había sobrado de su propia cena de Navidad. «No tenías que traer comida», le dije en la puerta. «Soy sureña y hay una embarazada», respondió con firmeza mientras entraba. «Claro que he traído comida». Detrás llegó Beverly, de la casa amarilla de la esquina, una enfermera de partos con 31 años de experiencia, que tenía la energía alegre e imperturbable de alguien que había presenciado todas las variantes posibles del comportamiento humano y aún así, seguía sintiendo cariño por la gente. Después llegó Carol, cuyos 4 hijos le habían dado 11 nietos y que abordaba el embarazo como algunas personas abordan el deporte de competición. Había hecho 3 llamadas. Ahora tenía una pequeña delegación de mujeres con una experiencia combinada de 9 embarazos, 31 años de enfermería obstétrica y 11 nietos, todas avanzando hacia el porche de Taran con fuentes de comida y auténtico entusiasmo. Quiero dejar constancia de que no conté a ninguna lo que sospechaba. Simplemente dije que mi nuera me había dado una noticia maravillosa y que sabía que agradecería la compañía de mujeres con experiencia. Lo que ocurrió después fue completamente natural. Taran abrió la puerta con ropa limpia que evidentemente había tenido tiempo de ponerse y una sonrisa que se esforzaba muchísimo por mantenerse.
Judith, dijo. No esperaba. No podía echarnos si lo sabía. No con 3 mujeres sosteniendo fuentes tapadas en su porche a la vista de todo Chameleya Drive, y no 2 días después de haber dicho a todo Internet que era víctima de una suegra cruel. Dio un paso atrás y sostuvo la puerta. Estamos encantadísimas, dijo Beverly con calidez, acercándose con la mano extendida. ¿De cuánto estás, cariño? La sonrisa de Taran aguantó. De muy poco. Muy poco. Claro, claro. Beverly asintió con la autoridad de 31 años de experiencia. ¿Te lo han confirmado ya con un análisis de sangre? La beta de la gonadotropina coriónica humana. Una prueba casera te dice sí o no, pero el análisis de sangre da el valor, y ese valor permite saber de cuánto estás. Todas las clínicas de Charlotte lo piden antes de concertar la primera cita. Yo. Todavía no. Pensaba. ¿Tienes náuseas?, preguntó Carol, acomodándose en el sofá con la naturalidad de alguien invitado. Porque con el tercero no soporté el olor del café durante 4 meses. Ni siquiera podía pasar delante de una cafetería. ¿Tú puedes tomar café? Sí, el café no me molesta, dijo Taran. Algo empezó a cambiar detrás de sus ojos. ¿De verdad? Carol ladeó la cabeza. Qué interesante. ¿De cuántas semanas dijiste que estabas? No lo dije. Dije que era pronto. Porque las náuseas suelen empezar alrededor de la 6ª semana, explicó Beverly con amabilidad. Y a la mayoría de las mujeres el café les resulta realmente insoportable para entonces. Es por la progesterona. Un indicador bastante fiable. Miró a Taran con unos ojos bondadosos, firmes y absolutamente implacables. ¿Te han medido ya los niveles de progesterona? Taran abrió la boca. Se llevó una mano a la garganta y el rubor le subió por el cuello hasta la raíz del pelo. Ellen, que había sostenido su fuente sobre el regazo sin decir una palabra desde que se sentó, me miró con una expresión tan deliberadamente tranquila que tuve que volverme hacia la ventana para mantener la compostura. ¿Sabéis qué?, dijo Taran, levantándose de golpe, mientras la voz le subía y se quebraba a la vez. No me encuentro bien. Creo que tengo que acostarme. Lo siento. Yo. Ya se dirigía hacia el pasillo. Por supuesto, dije. Descansar es muy importante. La puerta del dormitorio se cerró tras ella. Beverly soltó lentamente el aire entre los dientes. Carol dejó la taza de café con un pequeño golpe deliberado. Bueno, dijo. Esa pobre muchacha no ha estado ni a 1 kilómetro de un análisis de sangre. Judith, dijo Ellen en voz muy baja. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Se me cerró la garganta. Apreté los labios un momento. Demasiado, dije. Beverly alargó la mano y me dio una palmada firme, como si estuviera estabilizando a alguien sobre terreno inseguro. Bueno, dijo. Ya sabes dónde estamos. Lo encontré aquella noche, sentada en la cama con las gafas de lectura puestas y la aplicación bancaria abierta a la tableta. No estaba buscando nada. Simplemente había adquirido durante los últimos 3 días el hábito de revisar las cuentas antes de dormir, como quien comprueba las cerraduras después de que alguien ya haya entrado una vez. Recorrí los movimientos de diciembre: supermercado, farmacia, el depósito del catering reembolsado menos la penalización por cancelación y, casi al final, un cargo periódico que no reconocí. Pago automático de Duke Energy. $184.16. Mi propia factura eléctrica ya aparecía 12 líneas más arriba, por $97 exactos. Me quedé completamente quieta un momento, con el corazón golpeándome el pecho. Después llamé a Mayerie, que dormía al otro lado del pasillo y apareció en mi puerta 90 segundos más tarde, con una sudadera vieja de la universidad y parpadeando con fuerza. Mira esto, dije. Se sentó en el borde de la cama y cogió la tableta. Tardó unos 4 segundos. Esa es su cuenta, dijo con frialdad. Configuró el pago automático de su factura eléctrica usando tus datos bancarios, los que le diste en junio. Eso pensaba. Pero mira cómo lo hizo. Mayerie desplazó la pantalla hacia atrás y me la mostró. Ni siquiera necesitaba tu tarjeta bancaria.
Tu cuenta corriente ya estaba guardada como método de pago en tu perfil de Duke Energy. Una vez que tuvo los datos de acceso, solo tuvo que añadir una segunda dirección de suministro a la misma cuenta y marcar la casilla de pago automático. 2 pulsaciones. Mamá. El banco no vio más que un cargo normal de una compañía eléctrica. A Mayeri le temblaban ligeramente las manos de ira. Reconocí el mismo temblor que tenía a los 7 años. Mamá, esto es fraude. Ya no es una disputa familiar. Es un uso no autorizado de tu cuenta bancaria y constituye un delito en este estado. Sé lo que es. ¿Vas a llamar a la policía? Miré el importe de la pantalla durante un largo momento. $184 al mes. Silenciosamente. ¿Desde cuándo? Retrocedí por los movimientos. Octubre. Había empezado en octubre. No, dije. Mañana llamaré al banco y revocaré la autorización. También llamaré a Duke Energy para informar de que mi cuenta fue vinculada sin mi consentimiento a una dirección que no me pertenece. Eso es todo lo que voy a hacer. Me quité las gafas y me froté el puente de la nariz. Lo que ocurra después será consecuencia de las decisiones que tomaron ellos, no de las que tome yo. Mayeri estudió mi rostro. Ni siquiera pareces enfadada. Claro que estoy enfadada, respondí. Estoy tan enfadada que lo noto hasta en los dientes. Pero esta semana he aprendido algo, cariño. No tengo que hacer nada con esa ira. Solo tengo que dejar de pagar cosas que no son mías. Se inclinó y apoyó brevemente la cabeza sobre mi hombro. Hice ambas llamadas a las 8 de la mañana siguiente. La representante del banco fue eficiente y quedó ligeramente escandalizada. La compañía eléctrica fue eficiente y no pareció sorprendida en absoluto, lo que me dijo más de lo que quería saber sobre la frecuencia con que ocurrían esas cosas. La representante me explicó exactamente lo que pasaría después. Y quiero repetirlo, porque yo no decidí nada de aquello. Cuando una persona informa de que su cuenta bancaria ha sido vinculada sin permiso a una dirección de suministro, la compañía hace 2 cosas al mismo tiempo. Revierte los cargos impugnados y elimina la cuenta del pago automático. Y suspende el suministro en esa dirección hasta que se verifique la identidad, porque, desde el punto de vista de la empresa, ya no saben quién vive realmente allí ni quién es responsable de la factura. Alguien con legitimidad legal debe acudir a una oficina con un documento de identidad con fotografía y un contrato de alquiler firmado para abrir una cuenta a su propio nombre. Yo no corté la electricidad a nadie. Dije la verdad sobre mi propia cuenta bancaria y la empresa hizo lo que estaba obligada a hacer. Aquella noche, día 27, me desperté hacia las 11 y miré por la ventana del dormitorio. Todas las ventanas de la casa de al lado estaban oscuras. No era un corte por tormenta. La luz de mi porche estaba encendida, y también la de los Henderson, al otro lado de la calle. Solo una casa de Chameleya Drive permanecía fría en mitad de una manzana iluminada. Y a través de aquella estrecha franja de jardín, transportada por un aire tan frío que parecía afilar cada sonido, pude oír la voz de mi hijo a través de la pared de su cocina. No era el tono cansado de mediador que llevaba 2 años oyendo. Era otra cosa. Agudo, elevado y cortante. No, vas a responderme. Octubre. Taran, lo configuraste en octubre. Mírame y dime por qué. Permanecí junto a la ventana, a oscuras, durante mucho tiempo. Algo en mi pecho, que llevaba 2 años en tensión, cedió por fin un poco. Antes de contaros lo que Darlene admitió aquella mañana en mi salón, la frase que lo terminó todo, escribid la palabra verdad en los comentarios para que sepa que seguís conmigo. Lo que viene ahora es la parte que nunca pensé que escucharía en voz alta. Y tened en cuenta que la historia contiene algunos elementos ficticios y quizá no ocurrió exactamente como se cuenta. Si eso no es para vosotros, podéis dejar el vídeo aquí. Darlene me llamó a las 9 de la mañana siguiente y su voz había cambiado por completo. Judith, cariño. Ahora sonaba cálida, empalagosa, con el tono de una mujer que había recalculado su estrategia. Creo que empezamos con mal pie. Dije algunas cosas de las que me arrepiento y me gustaría sentarme contigo y resolver esto como 2 mujeres adultas. Solo nosotras. Sin hijos, sin dramas. Parece sensato,
dije. Ven a las 10. Colgué y miré a Mayeri al otro lado de la isla. Va a intentar negociar, dijo. Quiere que vuelvas a poner el dinero. Sé exactamente lo que quiere. Dejé el café. Cariño, quiero que te sientes en el sillón de lectura de la esquina del salón, el de respaldo alto que está detrás de la estantería. Cuando entre, no la saludes. No te muevas. Solo siéntate. Mayeri levantó las cejas. ¿Quieres una testigo? Quiero que la verdad quede registrada. Cogí el teléfono y marqué el número de Declan. Contestó al primer tono. Se notaba que no había dormido. Cariño, dije. Tu suegra viene a mi casa a las 10. A las 10:05 volveré a llamarte y quiero que respondas al primer tono. Después deja el teléfono en algún sitio tranquilo y mantén la línea abierta. No cuelgues. No digas una palabra hasta que yo te lo diga. Hubo una pausa. Después respondió, de acuerdo, mamá. Aquellas 2 palabras, llanas, cansadas y sin la menor discusión, me dijeron más de las 2 últimas noches que cualquier pregunta que pudiera haber hecho. Darlene llegó a las 10, todavía con su abrigo bueno y las joyas reflejando la luz. Se sentó en mi sofá sin esperar invitación y cruzó las piernas. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa de centro entre nosotras, con la pantalla apagada, como descansa un teléfono en cualquier salón. El sillón de respaldo alto en el que estaba Mayeri daba la espalda a la entrada y quedaba oculto tras la estantería. Había que situarse junto a la chimenea para verlo. Darlene pasó junto a ambos sin mirar siquiera. Había venido a hablar con una anciana solitaria, y las ancianas solitarias no tienden trampas. Así que dijo, seamos prácticas. Ya has demostrado lo que querías. Todo el mundo ha sufrido. Ahora reactivamos la tarjeta, restablecemos las transferencias y seguimos con nuestras vidas antes de que esto se vuelva todavía más desagradable para todos. ¿Por qué iba a hacer eso?, pregunté. Darlene soltó una risa fácil y confiada, la risa de una mujer que creía estar sola en una habitación con alguien a quien ya había vencido. Judith, cariño, tiene 65 años y más dinero que sentido común. A Taran no se le ocurrió todo esto sola. Dios la bendiga, pero no tiene tanta imaginación. Se recostó sobre los cojines de mi sofá. Yo le dije exactamente cómo manejarte. Mantenerte halagada. Mantenerte pagando. Hacerte creer que te necesitan. ¿De dónde crees que ha salido el dinero durante estos 2 últimos años? Tengo obligaciones en Pinehurst que te pondrían el pelo blanco, Judith. Principalmente tarjetas, y algunas otras cosas. Y todo se ha pagado con tu chequera, una fiesta tras otra, sin que ninguna de las 2 tuviera que pedirlo directamente. La habitación quedó completamente en silencio. La sonrisa de Darlene vaciló lentamente, como cuando alguien comprende que la temperatura ha cambiado. Giró la cabeza. Mayeri estaba sentada en el sillón junto a la estantería, con los brazos cruzados, mirándola fijamente. Y desde el teléfono, boca arriba sobre la mesa, con el altavoz al máximo, salió la voz de mi hijo, completamente quebrada, ronca y más fuerte de lo que la había oído en 10 años. Repítelo, Darlene. Repite cada palabra. El rostro de Darlene adquirió el color de la ceniza. Se llevó ambas manos a la boca. Se levantó tan deprisa que tiró el bolso al suelo, y el golpe contra la madera fue el sonido más fuerte de la habitación. Darlene salió de mi casa sin recoger bien el bolso. Lo levantó apresuradamente con ambas manos mientras las llaves y el pintalabios se le caían, y cruzó la puerta antes de que yo pudiera levantarme del sillón. No la vi marcharse. Cogí el teléfono de la mesa de centro. Declan, dije. Cariño, ¿sigues ahí? Durante un momento solo oí respiración, dura, desigual, el sonido entrecortado de un hombre que intentaba desesperadamente mantenerse en pie. Después, tan bajo que tuve que acercar el teléfono al oído, dijo, 2 años, mamá. 2 años. Lo sé. La defendí delante de ti. La voz se le rompió por completo en la última palabra. Me senté en tu cocina y la defendí delante de ti. Declan. La llamada se cortó. Mayeri salió del sillón y cruzó la habitación hasta mí. Me cogió la mano y la apretó hasta hacerme daño,
y oí cómo se le quebraba la respiración 2 veces antes de recuperar el control. Por la ventana de la cocina empezaron a llegarnos voces desde el otro lado del jardín. Primero la de Taran y después la de Declan, por encima, más afilada de lo que había oído hablar a mi hijo en toda su vida. Duró casi toda la tarde. A las 5 menos cuarto, cuando el cielo de diciembre ya estaba oscuro y yo tenía una olla de sopa al fuego, porque cocinar es lo que hago cuando no sé qué más hacer, oí pasos en el porche. Abrí antes de que llamara. Declan estaba allí con una bolsa de viaje en una mano, todavía con el mismo abrigo de la mañana. Y en cuanto vio mi cara, se derrumbó por completo. Ocurrió de golpe. Se le hundieron los hombros, se le torció la boca y mi hijo de 32 años empezó a sollozar en el porche como un niño, con respiraciones profundas y entrecortadas que le sacudían todo el cuerpo. Mamá. Apenas conseguía pronunciar la palabra. Mamá, lo siento muchísimo. Lo siento tanto. Alargué los brazos y lo hice entrar. Se desplomó parcialmente contra mí en el umbral, dejando caer la bolsa al suelo. Y lo abracé como cuando tenía 7 años y se rompió el brazo al caer del arce del jardín trasero. Una mano en la nuca y la otra entre los omóplatos, manteniéndolo entero mientras temblaba. Dejé que te utilizaran, lloró contra mi hombro. Oí cómo te hablaba y me dije que no era para tanto. Me dije que tú podías soportarlo. Dejé que se aprovecharan de ti durante 2 años porque era más fácil que discutir con ella. Y estoy tan avergonzado, mamá. Tan avergonzado. Entonces llegaron mis propias lágrimas. No había llorado ni una vez en 5 días. Ni cuando Taran me llamó. Ni cuando Darlene estuvo en mi recibidor. Ni cuando cerré la puerta a mi propio hijo la mañana de Navidad. Pero lloré entonces, de pie en el pasillo, con su peso apoyado sobre mí y la mano de Mayeri posándose en mi espalda. Lo sé, cariño, dije contra su pelo. Lo sé. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Al final me aparté, le sostuve el rostro con ambas manos y lo miré de verdad. Mi niño, agotado, destrozado y, por fin despierto. Ve a lavarte las manos, dije. Hay sopa en el fuego. Durmió en su antigua habitación. Por la mañana lo encontré limpiando una encimera que no necesitaba limpieza. Siéntate, dije. Tenemos que hablar de lo que pasará ahora. Se sentó con ambas manos alrededor de la taza, como un hombre aferrado a algo caliente en un lugar frío. Puedes quedarte, pero no como cuando tenías 22 años. $600 al mes, el día 1. Tu propia comida, tu propia colada. Lo que tú y Taran hayáis acumulado, lo pagarás tú. No avalaré nada. Dejé la taza. Y no me pedirás dinero. Cuando Taran te pida que me lo pidas, porque lo hará, la respuesta será no. El banco de Judith Hawthorne ha cerrado para siempre. No es un castigo. Es como debería haber sido desde el principio. Giró lentamente la taza entre las manos. Después soltó un largo suspiro y algo en sus hombros se asentó. Es lo primero que alguien me dice en 2 años que se siente como terreno firme. Aquello me golpeó más de lo que estaba preparada para soportar. Ellen y Beverly pasaron aquella tarde para devolver una fuente que, para empezar, ya era mía. La mudanza fue a las 8 en la casa de al lado, dijo Beverly. Y nadie los desalojó. En este condado hace falta una orden judicial y 6 semanas. Todos los contratos de alquiler de esta zona obligan al inquilino a mantener los suministros a su propio nombre, explicó Ellen. Cuando se cortó la luz, el administrador dejó un aviso para que corrigieran la situación. Mi sobrino trabaja en esa empresa. Dice que ella ni siquiera abrió el sobre. Se encogió de hombros. No perdieron esa casa, Judith. Huyeron de ella. Hay más, añadió Beverly. En Nochebuena contrató lo que pudo con solo 4 horas de antelación. Camareros, vino y tarifas de emergencia por festivo, todo firmado esta vez por ella. La mitad ni siquiera se presentó. Pero le facturaron todo igualmente. Yo no hice nada de eso. De eso se trata, dijo Ellen. Me apretó la muñeca. Dejaste de sostener el techo y el techo hizo lo que hacen los techos. Seguía esperando sentirme triunfante. Pensé que disfrutaría más esta parte, admití.
Beverly sonrió por encima de la taza. Así sabes que no eres la villana de la historia, cariño. Declan entró a las 4 con serrín en la chaqueta. Un equipo de carpintería de Freedom Drive lo había contratado para empezar el lunes. Dejó sobre la mesa un fajo de billetes doblados. Exactamente $600. Primer mes. Esta mañana vendí la barca de pesca, la que papá y yo arreglamos. Se me cerró la garganta. Aquella noche permanecí junto al fregadero y contemplé las ventanas oscuras de la casa de al lado. Yo había ganado en el momento en que dije una palabra por teléfono y colgué. A la mañana siguiente, Mayeri entró sosteniendo unos guantes de jardinería. Mamá, tienes que ver el patio trasero. La seguí al exterior en zapatillas, todavía con el café en la mano. Llevaba allí desde antes del amanecer. En el extremo del jardín, junto a los rosales desnudos de Robert, había un pequeño abeto vivo con el cepellón envuelto en arpillera, de poco más de 1 metro de altura, adornado con una sola guirnalda de luces blancas cálidas que aún brillaban débilmente contra la mañana gris. Lo compré en el puesto de Tiala, dijo. El hombre prácticamente los regalaba. Hoy es día 30. Nadie compra un árbol a estas alturas. Metió las manos en los bolsillos de la sudadera, de pronto tímida de una forma que no era habitual en ella. Está vivo, mamá. Con raíces y todo. Pensé, no sé. Pensé que podíamos plantarlo. Así estará aquí el año que viene y el siguiente. Los ojos se me llenaron de lágrimas tan rápido que no pude detenerlas. Es precioso, logré decir. Lo plantamos aquella tarde entre los 3. Declan hizo casi todo el hoyo porque el suelo estaba medio helado e insistió. Ellen vino con sidra caliente y dirigió la operación desde una silla de jardín, con la autoridad de una mujer que había plantado muchas cosas. Esto fue lo que ocurrió con el resto, por si os lo estáis preguntando. Declan firmó un acuerdo de separación antes de que terminara el año. En este estado, para solicitar el divorcio es necesario vivir separados durante 1 año completo antes de que un juez siquiera lo estudie. El plazo ya había empezado la noche en que llegó a mi porche con su bolsa. El acuerdo fue lo que lo convirtió en algo real sobre el papel, y tampoco esperó para hacerlo. El día 31 fue al centro de la ciudad con un cuaderno y un abogado con quien su padre solía ir a pescar, y regresó a casa para cenar. El contrato de alquiler de la casa de al lado siempre había estado a nombre de Taran, igual que todo lo que firmó presa del pánico en Nochebuena. Cuando vencieron aquellas facturas, ya no había ninguna tarjeta que las absorbiera ni nadie a quien llamar. Las amigas de Darlene en Pinehurst ya habían sacado sus propias conclusiones mucho antes de que el audio se difundiera. Aquellas 4 mujeres estuvieron en mi recibidor en Nochebuena y oyeron a plena luz del día exactamente para que se esperaba que sirviera una viuda de 65 años. La grabación solo confirmó lo que ya habían escuchado con sus propios oídos. Con el tiempo supe que madre e hija se habían mudado juntas. Espero que, de alguna manera, logren salir adelante. No lo digo por generosidad. Lo digo porque, sinceramente, ya no pienso en ellas. Y esa resultó ser la verdadera victoria. Esto es lo que sé ahora, a los 65 años, y no sabía a los 63. Durante años confundí que me quisieran con ser útil. Pensé que, si cocinaba suficientes cenas, pagaba suficientes depósitos y soportaba suficientes insultos con una sonrisa, me ganaría un asiento permanente en una mesa que yo misma había construido con mis propias manos. Temía que, en cuanto dejara de ser útil, descubriría que no me querían. Así que lo descubrí. Y aprendí que las personas que me amaban habían estado allí todo el tiempo. Mi hija conduciendo 40 minutos por una autopista sin que se lo pidiera. Mis vecinas cruzando un jardín helado con fuentes de comida. Mi hijo encontrando finalmente el camino de regreso a través de la oscuridad. No necesitaban que yo fuera útil. Solo necesitaban que siguiera aquí. Poner un límite no es un acto de guerra. Es la forma más silenciosa y sencilla de respeto propio. Y a veces no parece nada más dramático que una mujer, en su propia cocina, diciendo una sola palabra por teléfono y después colgando. 65 años y, por fin, completamente dueña de mí misma. Esto es lo que os diría si estuvierais sentados al otro lado de la mesa de mi cocina. No seáis como yo.
No paséis 16 años comprando un asiento en una mesa que ya os pertenece. Me dije que la paciencia era una virtud, y Dios sabe que lo es. Pero la paciencia sin límites no es más que una rendición lenta. La gente me envía continuamente dramas familiares parecidos al mío. Y la mayoría de las historias de venganza protagonizadas por una madre en realidad no tratan de venganza. Tratan de una mujer que por fin dejó de disculparse por existir. Esa es mi opinión sincera. Lo más contundente que puedes hacer es cerrar tu chequera en silencio. Si esto se parecía al drama de tu familia, no estás solo. Si tienes tus propias historias de venganza protagonizadas por una madre y merecen ser contadas, déjalas en los comentarios. Las leo todas. Comparte esto con alguien que necesite permiso para decir una sola palabra y colgar. Y suscríbete, porque el próximo drama familiar que contemos podría ser el que libere a alguien. Las historias de venganza protagonizadas por madres como la mía no terminan en la puerta principal. Terminan el día en que dejas de pedir permiso para entrar. Una observación amable. Algunos detalles de nuestras historias son ficticios y han sido adaptados para invitar a la reflexión y el aprendizaje. Si eso no es para ti, elige esta noche algo más amable para tu corazón. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.